Aquí podemos apreciar de manera fácil la manera que debe de ir conectado un procesador. Por ejemplo, en el procesador aquí tenemos la marquita del pin número 1, que siempre debe ir orientado hacia el lugar correcto en el socket. Aquí podemos apreciar un socket 3, que es el que se mira en los 486, y aquí está la marca del pin número 1. Ahora vamos a ver la conexión de los diferentes procesadores ya puestos en el motherboard. Aquí podemos ver el 486, siempre tomando en consideración la marquita de orientación del pin número 1 junto con el motherboard. Para quitar el procesador, de la misma manera, jalando la palanquita del SIF para arriba, desenllevando el procesador, y ya sale fácilmente. La ventaja que tienen los procesadores modernos y los motherboards modernos es que vienen enllavados de tal manera que el procesador nada más que entra en una sola posición. Nunca se debe hacer demasiada fuerza insertando el procesador, porque para eso es el SIF. Ya a la vez que el procesador esté presentado, bajar la palanquita del SIF y ese procesador quedó fijo. Para quitar el procesador, la misma operación que vimos anteriormente. Solo jalar la palanca del SIF para arriba, desenllevando el procesador, y ya el procesador sale fácilmente. Aquí podemos apreciar el nuevo tipo de slot que tienen los procesadores y motherboards Pentium 2. Ha cambiado dramáticamente comparado con los procesadores y conectores que habían anteriormente, como el SIF. Esto es la parte más importante. Es una ranura muy parecida a una ranura de expansión en el motherboard, y aquí es donde va conectado el procesador. Las torres estas que son de soporte pueden, pero no tienen que estar. El Pentium 2 se puede apreciar que ahora ha cambiado el enchufe. Ahora tenemos un socket en el cual el procesador también entra de una sola posición. Para quitar el procesador Pentium 2, tenemos que empujar las dos palanquitas que tiene a sus extremos hacia adentro para liberar el procesador de manera que él salga fácilmente. Vamos a hablar un momentico de los disipadores de calor que presentan los procesadores modernos. Debido a la cantidad de componentes que se integran a los procesadores, emiten mucho calor y es muy necesario bajar la temperatura de funcionamiento del procesador, y esto se cumple por medio de los disipadores. Tenemos tres tipos de disipador de calor: pasivo, activo, y hoy en día lo que más se está utilizando es una combinación de los dos, que es el pasivo que también tiene el activo. Ok, vamos a ver los disipadores ya conectados sobre su procesador. Ok, aquí tenemos el disipador más viejito. Estos son los primeros disipadores que se vieron para los procesadores. Aquí tenemos el disipador activo, ya montado sobre su procesador. Aquí podemos ver el disipador que usa la combinación del pasivo y activo. Vamos a hablar un poquitico de la configuración del motherboard para recibir un procesador nuevo. Por ejemplo, cuando uno va a mejorar un equipo, esto es un trabajo muy necesario. Para que el motherboard funcione con el procesador, se tiene que sincronizar tanto la velocidad del motherboard como del procesador. Para hacer esta configuración, yo voy a consultar el manual. Yo pienso ponerle a este motherboard un procesador Cyrex 686 MX PR200. Siguiendo las instrucciones del manual, yo voy a tener que modificar varios jumpers. En sí son tres: la velocidad del motherboard, el multiplicador y el voltaje que va a recibir el procesador. Siguiendo la instrucción del Cyrex M2 PR200, me indica que voy a tener que ir al JP1 y modificar los jumpers de acuerdo a esta instrucción. Para hacer eso, yo localizo el JP1 y me aseguro que los jumpers estén puestos a lo que me pide el manual, que es el 1 y el 2, 5 y 6 abiertos, 9 y 10 abiertos,
11 y 12 cerrados. Ya esa parte de la configuración está hecha, es decir, que yo ya acabo de configurar la velocidad del motherboard y el multiplicador de reloj. Me queda todavía el voltaje que va a recibir el procesador. Ese dato también lo puedo tomar directamente del procesador. Aquí me habla de un voltaje de 2.9 voltios. Ir al manual y consultar los voltajes de acuerdo a ese procesador. Y me dice que vaya al JP7, es cuestión de localizar al JP7 en el motherboard, que es este, y ponerlo de acuerdo a lo que me pide el manual. Completo. Ya este motherboard está listo para recibir este procesador. Ok, esos son los jumpers que acabamos de mover. Estos jumpers configuran la velocidad del motherboard y el multiplicador del procesador. Aquí tenemos la configuración que le dimos al voltaje. Estos jumpers configuraron el motherboard para que alimente el procesador con 2.9 voltios. Ok, vamos a configurar un momentico un Pentium 2, motherboard de un Pentium 2 y un procesador Pentium 2 de 300 MHz. De nuevo vamos a consultar el manual que viene con el motherboard. Al ser un poco más moderno, ya son un poquitico más fácil de trabajar. En este caso yo lo único que tengo que seleccionar es cuál procesador le voy a introducir al motherboard y hacer una sola configuración de acuerdo a ese procesador. En este caso estoy poniendo un Pentium 2 de 300 MHz. Voy a la lista de procesadores que este motherboard me soporta, localizo el Pentium 2 de 300 MHz y sigo las instrucciones que aparecen ahí. En este caso me brinde dos posibilidades puesto en el motherboard. Es decir, el motherboard puede tener jumpers o puede tener switches. En el caso del motherboard que tengo yo delante de mí, él tiene switches. Así que yo voy a seguir la instrucción que viene con los switches. Hablando con este me dice que tengo que tener el switch número 1 puesto arriba, el segundo abajo, el tercero arriba y el cuarto abajo. O sea, on, off. Sencillamente pasar eso al motherboard. Completo. Esta es la configuración que acabamos de hacer. Ya este motherboard quedó configurado para Pentium 2 de 300 MHz. A continuación voy a mostrar la conexión de los distintos discos, los discos flexibles y el disco hard drive y de los puertos de comunicación. Para hacer estas conexiones siempre vamos a utilizar los cables planos y es la que voy a mostrar ahora. El hard disk es una unidad que tiene una conexión atrás para un cable plano de 40 pines. Es muy importante tomar en consideración siempre dónde está el pin número 1 para poder conectar el cable plano de acuerdo. Es muy típico que en el hard disk el pin número 1 siempre quede al lado de donde esté conectado el power supply, que es esta conexión de aquí. Muy típico. Pero también uno puede mirar la unidad y a ver si hay una marca. Si no, en el manual del hard drive debe de aparecer esa marca. En este caso, pin número 1 quedaría de este lado. Bueno, pues yo cojo el cable listón, el cable plano, pin número 1 lo voy a conectar de ese lado. Now, de igual manera,